Pulsar N160 Fuel Injection. Este es el nuevo lanzamiento de Bajaj y hoy les voy a hablar sobre esta motocicleta. Les doy la bienvenida a las mejores reviews en video que van a ver. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos a que se queden hasta el final del video, porque durante todo el video vamos a hablar de las características, especificaciones y sus tecnologías. Entonces, ¡vamos! Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico con un diámetro del pistón de 58 milímetros y una carrera de 62.38, lo que quiere decir que tenemos un motor infracuadrado, ya que la carrera es superior al diámetro del pistón. Con un cilindraje de 164.8 centímetros cúbicos y una clasificación SOHC, que significa Single Overhead Crankshaft, o sea que tiene un solo eje de levas encima del cilindro. Tiene dos valvulitas y la regulación de estas es por moneda o chines. También incorpora un balanceador en el motor que evita las vibraciones excesivas, ya que gira a la misma velocidad que gira el cigüeñal. Tiene una transmisión mecánica de 5 velocidades, la primera hacia abajo y el resto hacia arriba. Y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y tiene un LED neutro por aparte. Esta Bajaj 160 entra entre la categoría Naked de las series N. Es refrigerada por aceite y tiene este radiadorcito de aceite. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador que es de la presión de aceite. Si llega a alumbrar es porque la presión de aceite está baja. Sin embargo, esto tiene un control que alumbra a ciertas RPMs y a cierta temperatura del motor. En ese momento debemos detener la motocicleta y verificar el nivel de aceite. Debemos garantizar de que esté entre la raya de mínimo o máximo. Aquí pues está la de máximo. Para verificar el nivel necesitamos que la motocicleta esté con las dos llantas en el suelo y completamente alineada. Tiene dos filtros de aceite, este que es el de papel y uno en el drenaje de aceite que se debe limpiar. La cantidad total de aceite para esta motocicleta es de 1300 mililitros. Cuenta con un sistema de freno hidráulico delantero con un anclaje axial que tiene esta disposición en la bomba, con un caliper de doble pistón y un anclaje axial que tiene esta disposición respecto al rin. El freno trasero también es hidráulico con un caliper de un solo pistón y un anclaje flotante y un disco fijo convencional de 230 milímetros, al igual que el delantero es fijo convencional de 300 milímetros. Y adicional a eso, tiene una asistencia electrónica activa ABS, Anti-Lock Braking System. Esta asistencia para esta motocicleta está activa en la llanta trasera y en la llanta delantera. Básicamente consiste en supervisar la velocidad de la llanta delantera y de la llanta trasera, y cuando una llanta se va a detener primero que la otra, después de hacer un accionamiento de frenado repentino, quiere decir que va a derrapar, o sea, va a perder tracción con el asfalto. En ese momento es que la unidad de control se da cuenta que va a derrapar y lo que hace es liberar la presión que estamos ejerciendo en el freno. Nosotros vamos a sentir unas pulsaciones, ya sea en la manigueta o en el pedal del freno, y es porque a través de unas electroválvulas libera la presión y evita de que derrape la llanta. El frenado va a ser así, como pausado, obviamente lo va a hacer demasiado rápido. Esta asistencia electrónica, les recuerdo, está activa en la llanta trasera y en la llanta delantera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador del ABS que se apaga cuando la motocicleta supera los 5 kilómetros por hora. El acelerador se controla por una guaya o un cable, al igual que el clutch es accionado por guaya. Bueno, buen cambio por acá, señores y señoras. Ustedes mientras tanto pueden ir dando like al video, suscribirse al canal y activando las notificaciones. O sea, ya suscribirse. Quiero contarles de que esta motocicleta incorpora de fábrica un cargador USB 5 voltios de 1 amperio y funciona cuando prendemos la motocicleta. Incorpora rines de radios de 17 pulgadas con una clasificación tubeless, lo que quiere decir que es sellomatic, o sea, no usa neumático. Esto aplica en la rueda trasera y en la rueda delantera. En nuestro cuadro de instrumentos vamos a encontrar una pantalla análoga y digital. Tenemos los indicadores de las direccionales, luces altas, side stand o gato lateral, que indica que el gato lateral está abajo. RPM limit o chip light va a alumbrar después de las 9000 RPMs. Batería baja, indicador de mal funcionamiento, ya que el sistema de alimentación de esta motocicleta es de inyección electrónica y tiene un sistema de encendido DTSI, que significa Digital Twin Spark Ignition. O sea que tiene doble bujía, una a la derecha y la otra a la izquierda. El indicador de velocidad que está en kilómetros por hora y la aguja de las RPMs que llega hasta 12 por 1000, 12000. Pero esta motocicleta a 8750 RPMs entrega su potencia máxima que es de 15.8 caballos de fuerza y a 6750 RPMs su torque máximo que es de 14.65 Nm. Tenemos el botoncito Mode para navegar por el tablero y el botoncito Set. Suspensión delantera convencional de
37 milímetros. Suspensión trasera monoamortiguador regulable en precarga en 5 posiciones. Cuenta con un sillín doble altura para retirar el trasero. Aquí tenemos la cerradura, se retira hacia arriba. Y debajo del sillín del pasajero encontramos esta llave. En esta parte está el resto de herramientas. Acá tenemos la batería, la cajita de fusibles. Estos son los fusibles de la unidad de control del ABS y de las electroválvulas. Y acá está el conector de diagnóstico para el escáner. Cumple la normativa Euro 3, que se encarga de regular la seguridad y las emisiones de gases contaminantes en las motocicletas. Entonces, en el apartado de luces tenemos luces DRL en LED, que son las Daytime Running Lights, luces de farola en LED, tanto la baja como la alta. Y en el apartado de seguridad implementa un apagado de motor si la motocicleta está en marcha y se baja el gato lateral. Bueno, tampoco la deja encender. También se va a apagar si supera los 65 grados de inclinación. Esto quiere decir que la moto está caída. Me preguntan mucho en las redes sociales de que si vamos manejando también aplica esto. No, porque cuando vamos manejando la motocicleta hay unas fuerzas que actúan sobre el sensor de vuelco, que es el que le dice a la unidad de control de que la motocicleta está caída. Entonces ahí no se va a apagar. Solo es cuando se cae. Ya hablamos de las asistencias de seguridad, también como la del ABS. Sin embargo, en el apartado de emisiones, por eso esta motocicleta de inyección electrónica y hace todo lo que hacen todos los fabricantes, buscando siempre la optimización de consumo de combustible y evitar las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, aquí tenemos un catalizador y este catalizador ayuda a quemar los residuos de la combustión. En el comando derecho tenemos el botoncito del kill switch, el de la luz de encendido y apagado y el botoncito de arranque. Y en el comando izquierdo tenemos luces bajas, luces altas, luz de paso, el de las direccionales y el del pito o la bocina. Aquí tenemos el odómetro, que es la distancia total de recorrido de la motocicleta. Tenemos un trip 1. Cada trip tiene un AFE, que significa Average Fuel Economy, de cada trip. Entonces este corresponde al trip 1, el trip 2 también tiene su Average Fuel Economy y cada trip llega máximo a 9.999 y se reinicia a cero. Bueno, también se puede reiniciar a cero manualmente. Eventualmente también se reinicia el consumo promedio. Reloj que es formato 12 horas. Este indicador va a titilar cuando a la motocicleta le quede más o menos 3 litros de combustible, o sea, más de medio galón. Y adicional a eso va a empezar a contar un kilometraje y lo va a almacenar acá, en Distant to Empty. Y es que el tanque tiene una capacidad de 14 litros, aproximadamente 3.7 galones. Esta motocicleta puede usar tanto gasolina de alto octanaje como bajo octanaje, ya que su relación de compresión es de 10.3 a 1. Tanto la luz del stop como la del frenado son completamente en LED. La luz del bombillito de la matrícula o de la placa sí es un bombillito en incandescente. Al igual que las direccionales traseras y las delanteras también son de bombillito incandescente. Altura de sillín de 82 centímetros, con un peso de 154 kilogramos con todo y fluidos. Distancia de ejes de 135 centímetros. Largo total de 198 centímetros y un ancho total de 74 centímetros. Cuenta con caballete o gato central. Tiene una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros. Ya saben, señores y señores, antes de irse, den like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se vayan a suscribirse. Por favor, escríbanme acá en los comentarios de qué otra motocicleta les gustaría que hiciera una review y un análisis como si lo hicimos a esta. Entonces, hasta la próxima.